Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución genuina para usted poner su caridad en esas manos santas de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente entregada a la formación de jóvenes que están en alto riesgo de ser absorbidos por la delincuencia, esa mano larga de la delincuencia. Y ese es un trabajo muy amplio, un trabajo hecho con mucho amor a la sociedad, al prójimo, y hay que apoyarlo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con los precios, porque los precios, como siempre, y subrayo como siempre, los precios de los commodities, de ciertos productos que son muy demandados en la comunidad internacional. Y en este programa, que siempre nosotros hemos tenido esa iniciativa de anunciar los precios y qué sé yo, y analizar algunas circunstancias y rogar al Creador para tener nosotros buenas ventajas en esos posicionamientos de los mercados y esas cosas, porque uno sabe que para que se beneficien uno tiene que perjudicarse otros. Esa es una realidad. Y cuando grandes, por ejemplo, productores tienen problemas en sus áreas productivas, por ejemplo, por problemas climáticos, es decir, un ciclón, una inundación, una sequía, problemas fitosanitarios, en el caso de los productos agrícolas. Ese tipo de problemas generan entonces caídas en la producción de los productos
más importantes para X sociedad, X país. Y eso crea un desbalance en el mercado internacional, por ejemplo, países como Costa de Marfil y Ghana. Nosotros siempre hemos destacado ese precio del cacao, pero aunque uno quiere o quería, yo soy de los que me inscribo ahí de nuevo, que quería que el cacao subiera de los precios que tenía de $2,000, $1,800, que subiera a $3,000. Y ya uno que está acostumbrado a leer sobre todas esas cosas y a enterarse por todas las vías posibles, y yo siempre le he puesto atención a ese cultivo del cacao, intervengo mucho por vía del ICO, que es un instituto internacional para las regulaciones de las plantaciones y el cuidado del mercado del cacao. Entonces, como soy agrónomo y trabajé mucho tiempo ahí en el sector agrícola oficial, entonces uno se envuelve en el problema. Siempre seguí el caso, por ejemplo, de África Occidental, que además de esos problemas climáticos, señalo, también hay problemas económicos o problemas sanitarios que son todavía más graves. Cuando se habla de ébola y cuando se habla de malaria y de tuberculosis, se habla de dengue o se habla de este virus del COVID, como fue el COVID, todas esas pandemias que son muy frecuentes en esa área occidental de África. Entonces ese cultivo del cacao se produce en esa zona occidental africana, tropical, y eso influye en el mercado internacional. Siempre señalábamos que de la única forma que nosotros podíamos ganar precios extraordinariamente altos era cuando esos países tenían dificultades. Las guerras también le crean muchos problemas, las guerras civiles le crean problemas gravísimos a esos pueblos y a esas plantaciones, porque ahí sí hay que hablar de plantaciones, por el mismo sistema de manejo de la producción y el uso de la mano de obra y forma casi esclavista. Entonces, el precio del cacao siempre ha sido de interés para al final de la tarde, este programa. Hoy veo que el precio del cacao, señores, tonelada de cacao en Nueva York, $10,286 la tonelada de cacao. Y eso era impensable un año atrás. Yo nunca pensé que podíamos llegar ahí. Yo entendía que el cacao podía llegar a $3,000, $4,000, $5,000, dependiendo de cómo estaban esos pueblos del África Occidental. Y se ha confirmado que realmente la situación que hay en esos países es muy, muy difícil. Y yo dije aquí que hace 3 años, 2 años, 3, que en el puerto de Abiyán, en Costa de Marfil, creo que es de Costa de Marfil, o en Senegal, no sé, Costa de Marfil, o de Ghana, uno de esos países, pero casi seguro que es Costa de Marfil, habían centenares de miles de sacos de cacao pudriéndose en el muelle, que no tenían mercado. Pero así son estas situaciones que se presentan. En esa oportunidad el cacao en el suelo, los precios de África, que son unos cacaos de menor calidad que los nuestros, en el suelo, pudriéndose más de 300, 200, 300, 400 mil sacos de cacao, pudriéndose en un muelle de la costa occidental de África. Fíjense cómo es esos mercados. Sin embargo, hoy el mundo anda detrás del cacao, asiáticos, europeos, latinoamericanos, todo el mundo detrás del cacao, ese grano que es una maravilla para la alimentación humana, los chocolates. Y entonces con estos precios, ya Costa de Marfil ha anunciado que va a fijar unos precios altos porque ellos tienen que aprovechar eso.
Imagínense ustedes. Hay una situación sumamente incómoda porque eso puede degenerar, hemos dicho nosotros, en una caída brusca después, porque entonces si los procesadores no encuentran cacao, no van a trabajar. ¿Y a quién le van a vender los chocolates entonces? Porque nadie va a poder comprar los chocolates de tan caro. Es decir, eso tiene que intervenir. El ICO, ese instituto y todos esos grandes países productores y exportadores, entre los que estamos nosotros, que somos el número 8 en América Latina en producción, y en exportación somos de los primeros también, porque Brasil produce muchísimo, y Colombia y Ecuador y esos países, pero ellos consumen mucho cacao. Pero nosotros consumimos poco y exportamos la gran cantidad de cacao que logramos producir. Entonces ese precio tiene mucha preocupación en los molinos, los molineros, que son los que preparan esos granos ya fermentados, curados, para fines entonces de que los chocolateros usen ese polvo, ese cacao ya molido y cosas, y tratado, qué sé yo, y entonces esa industria de la elaboración de chocolate es muy grande y muy fuerte, pero esos precios van a dislocar el mercado y entonces ¿qué va a pasar? Va a venir un desastre, pienso yo. Ojalá no sea así y que se autorregule esto, no sé cómo sería, pero la verdad que va a ser difícil. El petróleo 83,72, el que viene aquí, está muy caro. Y eso es una situación sumamente difícil. El café 190, el azúcar 22 dólares, el oro 2.700, no, 2.271 dólares la onza. Eso está también, eso es prohibitivo, el precio del oro, sumamente alto. No sé qué pasará, será que el oro de Rusia no está saliendo, pero están caros, los precios son muy altos, el petróleo está alto y aquí con este déficit en dólares que tiene el gobierno no es fácil, más de 1.500 millones de dólares hay que pagar de déficit nada más en el sector eléctrico, pero que el subsidio que se da para el petróleo no es para el sector eléctrico, porque en el sector eléctrico el uso del petróleo es un 12%, estiman los entendidos en ese tipo de mercado, que solamente nosotros en República Dominicana, para fines de producir energía eléctrica, solamente se usa un 12%. El petróleo representa un 12% de la energía producida aquí, por todos los métodos de producción, tanto de hidrocarburos y métodos no convencionales, carbón. Entonces, si es un 12% lo que ¿qué es lo que se está subsidiando básicamente? Es el combustible. Entonces el gobierno no se atreve a subir los combustibles porque saben que eso, además de ser inflacionario, eso es un terror para una reelección, y eso se sabe. Por eso es que el gobierno ha tenido que mantenerse tomando préstamos y haciendo de todo, porque no quiere cargar a la población. Porque si fuera para producir energía, usted dice, bueno, señores, un país apagado es mejor tenerlo encendido, aunque sea haciendo líos. Muy bien. Pero no es para producir energía, es para que la gente anda rodando en la calle, usando combustibles subsidiados por el gobierno, porque el gobierno le teme al alza, le teme a la inflación y le teme al alza porque eso es antirreeleccionista. ¿Cuántas cosas vamos a ver? Por eso que andamos tan endeudados, además de todos estos tollos que hay. Eso es muy grave. Bueno, nosotros siempre le damos importancia a los temas internacionales y veo algunas cosas que están sucediendo, porque ese bombardeo de Israel primero demuestra que Israel es un país que está preparado para pelearle 7 frentes de guerra, está peleando actualmente Israel, aparte de esas guerras económicas.
que tienen contra Israel. Estas son guerras militares, más el terrorismo. Ese es un país. Es verdad que tiene muchas sombras con esta guerra, porque ha tenido que matar mucha gente y herir mucha gente y dañar muchas propiedades. Pero hay una situación, ese país ha tenido demasiados problemas y ha tenido que pelear guerras, una guerra sucia contra el terrorismo también. No hay duda. Los palestinos están ahí. Ellos, tal vez los palestinos son los menos agresivos de todos los que están hoy peleando contra Israel. Porque esto es un asunto entre las potencias de la zona, principalmente Irán, que es un país muy grande y tiene muchos recursos, pero tiene un asedio también, porque es un país muy terrorista. Entonces Irán patrocina ese grupo Hamas, patrocina el grupo Hezbollah, patrocina otro grupo que son la Yihad de Cisjordania, ahí soltaré. Patrocina los grupos de sirios, ahí hay unos grupos también que le tienen unos pleitos a Israel. Entonces Israel está peleando contra hutíes, que también lo mantiene Irán. Pelea contra Hamas, Hezbollah en el Líbano, los grupos de Siria, tiene que pelear contra el ISIS, que son otros terroristas también. En resumen, son varios frentes en que Israel está en guerra. Israel, que tiene un servicio de inteligencia muy eficaz, determinó que en una casa utilizada en Siria como un señuelo para confundir, esto es un consulado, una embajada de Irán, y es un área diplomática, pero adentro planificando una guerra contra Israel. Se está planificando ahí golpes terroristas y bombardeos y cosas de eso contra Israel, principalmente el grupo Hezbollah. Entonces, Israel sabe que esas alturas del Golán, que se la retuvieron, se la quitaron prácticamente a los sirios, porque es un área muy estratégica. Entonces Irán anda detrás de esa área y tratar de asediar al ejército de Israel sobre la base de utilizar el territorio sirio y utilizar el territorio libanés. Israel, que tiene un buen equipo de inteligencia con el Mossad, determinó que en esa casa habían, no era una reunión, no, ahí había, era una concentración de jefes. Señores, y por eso es que en Estados Unidos no quieren entregar esos F-16, esos F-15 a Ucrania, porque un F-16 de Israel, señores, con unas bombas inteligentes lanzadas por rayo láser, 6 misiles explosionaron en esa casa, 13 muertos, 2 generales, pero gente importantísima del régimen de Irán. Entonces, esa explosión se supone que Irán tendrá que responder. Ellos dicen que van a responder, pero nunca responden, porque ellos saben qué es lo que hay, que van a tener que enfrentar al ejército más poderoso y más sofisticado que hay en la zona, que es el ejército judío. Irán lo sabe. Entonces, perro ladrador, perro poco mordedor. Y decíamos nosotros, no es verdad que Irán le va a levantar la guerra. Y Estados Unidos está moviendo dijimos aquí, movió sus portaaviones allá. 2 portaaviones. Creo que nada más queda 1 por la zona. Pero está moviendo los aviones supersónicos, los B-1B, los Lancer, que son unos aviones extraordinarios para lanzar bombas de todos los tipos. Estados Unidos se está preparando aparentemente porque puede ser que haya un ambiente de guerra más grande. Rusia, vamos a ver qué determinará. Naciones Unidas, nadie le hace caso a Naciones Unidas, nadie. Los grandes no se hacen caso, como dicen. Rusia llevó el caso de Irán al Consejo de Seguridad, pero ¿y qué? Eso lo van a vetar. Estados Unidos y Francia vetan eso. E Inglaterra, son 3 contra 2. Entonces, Israel, que no le teme a sus adversarios,
acaba de darle un golpe verdaderamente mortal a Irán. Esas cosas son graves, no hay duda, pero Israel está peleando una guerra y no es verdad que ni Estados Unidos ni nadie va a parar ese país, porque ese país está peleando por sobrevivir, y eso es un asunto muy serio para un país como Israel, tan importante, pequeño, pero tan importante como Israel, porque todo el mundo sabe lo que son los judíos, su historia de lucha y de sacrificio y de éxito que ha tenido ese pueblo. Que lo sepan sus adversarios, porque van a tener que luchar con un ejército, repito, muy sofisticado, de alta tecnología y con combatientes decididos a pelearle a quien sea la supervivencia de su pueblo. Vamos a esperar, pero ojalá las cosas no se enciendan más de donde están. Vamos a hablar también de China, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer yo leí una noticia del New York Times, un anuncio que hizo el New York Times, y me llamó la atención porque lo voy a relacionar con lo que pasó aquí hace 6 o 7 años. Creo que fue en el 2017, sería que se establecieron las relaciones con China, no recuerdo. Pero el New York Times, que es un periódico, la verdad que es un periódico que vale lo que pesa, como se dice, porque es un periódico que tiene muchas páginas. Bueno, para leer un periódico de eso hay que pasarse como 4 meses, leyendo uno nada más, porque eso es demasiado páginas. Usted es un periódico que solamente va a leer lo que usted busca, porque si se pone a leer ese periódico tiene que durar 2 o 3 meses leyendo. Pero es un periódico de verdad que investiga y busca la información. Ese periódico, el New York Times, ayer publicó que China le pagó a Elon Musk para que instale su tienda de Tesla, esa fábrica enorme y todas esas inversiones que tiene ese hombre, que es
uno de los inversionistas mayores del mundo y más deseado por cualquier país que vaya ese señor allí, pero que Elon Musk recibió dinero de China para que se instale en China. Es decir, llevar toda esa tecnología que Estados Unidos es muy bronco, como se dice, con esos asuntos. Y Elon Musk tiene que pisar fino porque Estados Unidos no juega con esas cosas. Pero fíjense hasta dónde llega ese país, China, buscando sus intereses y buscando la forma de presionar a Estados Unidos sobre la base de tener tecnología de avanzada de los Estados Unidos allá en China bajo la tutela de esas inversiones. Es capaz de pagarle a Elon Musk y darle facilidades. Incluso en China usted no puede hacer una inversión como en Cuba. Usted no puede hacer una inversión sin tener un socio local chino o un socio que sea el gobierno. Y más cuando se trata de empresas como estas, empresas del imperio. Porque imagínense, Elon Musk es un hombre que manda cohetes a la luna y qué sé yo, y hasta Marte, un hombre poderoso. Es el que hace los Tesla, los carros eléctricos, pero un hombre súper multimillonario. Entonces, Elon Musk, que tiene unas relaciones especiales también con el trumpismo y con Putin, porque son de estos empresarios que no tienen alma y están con Dios y con el diablo, como se dice. Es el dueño del Twitter también, oigan bien, ese fue el hombre que hizo 55 mil millones de dólares por el Twitter, creo que fue el costo de comprar a Twitter, que hoy es X. Pero ya Estados Unidos está averiguando ese asunto. ¿Por qué yo traigo el tema? Porque hace 6 o 7 años aquí, creo que fue en el 2017 o en el 2015, yo no recuerdo si fue en el 15 o en el... No, o el 16 o el 17. Porque estaba gobernando ya Donald Trump cuando se tomó la decisión, el gobierno de Danilo Medina, de eliminar las relaciones diplomáticas con Taiwán y pasar a China. Y Taiwán, la Cancillería de Taiwán, dijo en esa oportunidad que China compró, en República Dominicana, compró esa desestimación de las relaciones con Taiwán para pasar a ser de China sus relaciones diplomáticas, el reconocimiento de China y, diríamos, el desentendido con Taiwán. Es decir, considerar a Taiwán lo que China entiende que es, una provincia rebelde. Para República Dominicana, al hacer el cambio que hizo, es aceptar lo que China dice, de que Taiwán es una simple provincia rebelde, pero Taiwán no es una simple provincia rebelde, y la prueba es que China no puede ir a ocupar esa provincia rebelde, porque ir a ocupar esa provincia rebelde le va a costar una guerra probablemente con los Estados Unidos de Norteamérica, o léase con Occidente. Es decir, y eso que no solamente puede ser una guerra militar, puede ser una guerra económica seria, porque una guerra económica en estos tiempos destruye a un país, igual que una guerra militar. Entonces, eso me llamó la atención, que China es capaz de pagarle a un empresario como Elon Musk, señor, un hombre tan rico como este, para llevar y asumir esa tecnología norteamericana y llevarla a China. Óigase por dónde que andan esta gente. Entonces, no iba a pagar, no iba a comprar las relaciones con la República Dominicana, las relaciones diplomáticas. Taiwán dijo que China pagó 3 mil millones de dólares por eso. Tal vez mucho, tal vez fueron 300 o tal vez, qué sé yo, 1000, no sé. Pero se dijo ese anuncio que hizo, esa denuncia, mejor dicho, que dijo la Cancillería de Taiwán. Eso no se investigó, eso se quedó ahí y nadie sabe si eso fue verdad o falso o verdadero. Pero fíjense el estilo de China
Es decir, no se puede dudar que China pagara a República Dominicana, le pagara a alguien una coima pesada para obtener el beneficio de las relaciones diplomáticas con China continental y cancelar las relaciones con Taiwán. Oigan por dónde. Entonces yo relaciono una cosa con la otra porque estamos hablando del mismo elemento, el mismo corruptor. En este caso, ese personalismo chino tan venal y tan corrupto por esas prácticas de corruptelas que son capaces de llegar para obtener sus propios beneficios geopolíticos o económicos, como en este caso, en el caso de Elon Musk, que llevan los dos, pues eso va ligado una cosa con la otra, y es una especie de necear a Estados Unidos también. Y la parte de las relaciones políticas o geopolíticas, que es ese juego también que está jugando China. Es decir, me llamó la atención eso. Vamos a ver por dónde andan las cosas, pero hay que darle crédito a New York Times, que sacó esa información responsablemente. Y la verdad que hay que tener buenas informaciones para eso. No hay duda de ello. Bueno, entonces, señores, ahí están los haitianos, el presidente, el gobierno dominicano. Yo digo lo siguiente. El presidente ayer, en la semanal, bueno, él habló en la mañana, pero yo no había visto los detalles, hoy lo publicó el periódico, que el presidente ha dicho que el canal La Vigía se pararía si los haitianos paralizan aquel. Pero yo digo, esto pasó de lo quijotesco, digo yo, a lo rocambolesco. Es decir, aquel esfuerzo heroico que tuvo el gobierno dominicano, o pretensamente heroico, o con intenciones heroicas, de sacar músculo y pecho y llevar armas y movilizar una movilización militar tremenda para la frontera, para obligar a Haití a que se hincara o que se cesara sus abusos o su irrespeto a los tratados firmados entre ambos países, principalmente en lo relativo a las aguas fronterizas. Y eso se volvió sal y agua de borrajas, como decíamos, porque el gobierno dominicano se rajó, como dice. Entonces, de lo heroico, de lo pasó, eso quiso ser heroico, pero eso fue más quijotesco. Pero ahora caen en lo rocambolesco, digo yo, ya en lo increíble, porque, señores, ¿cómo se explica que el presidente diga, vamos a parar La Vigía si los haitianos paran aquel? Pero ¿y qué es lo que van a parar? Ya ellos lo construyeron. Ya los haitianos construyeron el bendito canal este. Ahora, dice el presidente que La Vigía le van a poner 9 bombas más, que le van a agregar más bombas eléctricas y todo. Bueno, y que el río prácticamente lo van a bombear. Por La Vigía será bombeado. Porque hemos dicho que ese es un río, y lo sabe todo el mundo que vive allá, que es un río que 7 u 8 meses con el estío, es decir, en verano y el invierno, eso se prolonga esa sequía, y no hay agua ahí para darle a ninguno de los dos países. Yo conozco la parte de Saladilla, repito, porque he estado trabajando por ahí y hemos hablado de eso, y yo decía ayer, pero yo no he oído una gente del gobierno que diga, primero, ¿quiénes son los dueños del bendito canal de Haití? Que eso no es canal, porque eso no es canal. Yo decía aquí desde hace muchos años, muchos meses, desde que se inició ese trabajo. Dijimos nosotros aquí, eso es un flume. Eso no es un canal de riego, porque un canal de riego lleva sus taludes y tiene qué sé yo, la pendiente de transportar el agua en los canales. Generalmente los que saben de riego saben que eso es un 1 a 1000. Es decir, en cada kilómetro hay un descenso de 1 metro para que el agua fluya, pero no es que el agua va a ir huyendo, como dice, eso va suave. En los canales se hace eso porque el agua tiene que ir mansa, pero caminando, pero manso,
para poder usted hacer las distribuciones, sacar el agua, pues sé yo, las compuertas para que el agua pueda entrar a una compuerta y llevar el agua por los canales laterales y terciarios con lo que usted va, o las acequias con las que usted va a irrigar sus tierras, o las bombas, los cárcamos de bombeo para usted poder llevar el agua a las parcelas. El canal tiene que ir manso, además para que no arrastre cuando se trata de canales de tierra que no están revestidos. Este canal, que le llaman canal, pero yo le llamo flume, porque eso es un flume, eso es un cajón. Para llevar agua a donde tiene que saberse, el Estado Dominicano, señores, paga millones, miles de millones de pesos. Me voy a parar, porque yo creo que ya hay que hablar casi en forma militar, como dicen. Miles de pesos paga el gobierno dominicano en servicio de inteligencia. ¿Y cómo es posible que la inteligencia dominicana no sepa cuál es el destino de la bendita agua esa que están hablando los haitianos por el flume ese? Porque eso no es canal, repito, es un flume para llevar agua a un sitio. Ahora, ¿a dónde va esa agua? ¿Cómo es posible que nosotros los dominicanos no sepamos? Porque el gobierno dominicano, su servicio de inteligencia, no es capaz de averiguar a dónde va a terminar ese canal, ese flume que han hecho los haitianos. ¿Cómo es posible que el gobierno dominicano no sepa quiénes son los dueños del bendito flume ese para transportar agua, que probablemente esa agua la van a llevar a un reservorio enorme, tal vez, que van a hacer los haitianos, o han hecho por ahí, a kilómetros de ahí? Han hecho un reservorio enorme para rebombear el agua. No sé qué uso puede tener, si puede ser un uso agrícola, puede ser, o un uso minero, no lo sé tampoco, o un uso ganadero, no, tampoco sabemos nada, porque el gobierno dominicano no tiene un equipo de investigación o de inteligencia que pueda determinar qué es lo que, para qué, que sí, para qué, que van a usar el agua. Porque nosotros los dominicanos deberíamos saber para qué. Yo estoy seguro, y aquí vuelvo con Israel, yo estoy seguro que si los palestinos, que son codueños del Jordán, tienen el mismo derecho que los judíos a sacar agua del Jordán, Israel, en forma abusiva, como yo he dicho, que también quiere una especie de paz a la carta, el río aporta X cantidad de agua por habitante. Israel, en forma abusiva, utiliza 400 litros por habitante, judíos. Los palestinos tal vez pueden usar 200 o 250, ellos no le autorizan más. Eso es un abuso, pero bien, eso es una política que ellos se han establecido ahí. Ahora, lo que yo estoy seguro que el Mossad de Israel, si los palestinos dicen que van a hacer un canal o un flume para jalar agua del Jordán, el Mossad sabe inmediatamente a dónde va a ir el agua esa y qué uso va a tener esa agua. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que nosotros no sepamos quiénes son los dueños de eso? Entonces, el presidente, ¿a quién es que le está peleando? Es una guerra, como se dice, un cruce de sable que hubo al principio, en forma quijotesca, como he dicho yo, peleando contra un esqueleto que es Haití, y le sacan el pecho y armas y tanques de guerra y aviones para un fantasma, porque el propio gobernante de ese momento en Haití dijo que él no tenía que ver con eso, que eso eran una gente que estaban haciendo. Pero ¿quiénes son esta gente? Pues los dominicanos no pueden saber quiénes son los que están haciendo el flumen ese que se ha construido allí. Entonces, luce eufemístico decir que paren eso, pero presidente, ya eso está hecho. ¿Qué es lo que usted piensa hacer? Bueno, que hablen un diálogo ahora, vamos a un diálogo. Por eso digo, esto es rocambolesco, porque ahora esto es increíble, pedirle un diálogo a quién, a fantasmas, porque allí no hay ni siquiera, allí no hay ni autoridad. Es decir, ahora está el gobierno dominicano invocando el diálogo después de todos estos cruces de sable, como se dice, todo este quijotismo y todas estas actitudes rocambolescas ahora, porque esto es increíble. extraordinariamente increíble o estrepitosamente increíble.
o esplendorosamente increíble, yo no sé cómo llamarle. Pero decir ahora que los haitianos tienen que parar el canal, pero ¿qué es lo que van a parar? Ya está hecho, está construido, porque comenzamos a sacar sable y comenzamos a amenazar para no hacer nada, y entonces no utilizamos el mecanismo diplomático al principio para luego justificar la fuerza si era necesaria. Entonces todo se fue en agua de borrajas y ahí andamos haciendo el ridículo hoy. El gobierno dominicano haciendo el ridículo con el caso haitiano. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros dijimos aquí, la única solución con un Haití organizándose, u organizado, o que haya alguien con quien discutir temas en forma técnica y política o diplomática en ese país. La única solución que yo veo como agrónomo, que es Manuel Fernández, y que trabajé por esa zona cuando era funcionario de Reforma Agraria, es que estos dos pueblos si nos pongamos de acuerdo para utilizar a Saladilla. Yo creo que la mejor solución incluso no es ni siquiera la presa de Don Miguel, porque esa presa de Don Miguel, como quiera, vamos a tener que, ahí va a haber pleito como quiera con los haitianos. Pues vamos a tener nosotros que pagar la presa y hacerle todo y darle el agua a ellos. ¿Cómo usted dice? Y no es justo. Ya la naturaleza hizo que al dividir los políticos, me refiero a los colonizadores, los franceses, que fueron los esclavistas, porque la isla estaba muy bien. Cuando éramos la isla completa, era la española. A mí me importaba que el río Macasías, por ejemplo, vertiera sus aguas en el Artibonito que hoy es haitiano. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Cabonabo y Anacaona y Guarioné y todos esos caciques,
Y en los tiempos que gobernaban los españoles aquí, esta colonia, antes del año de 1660 o 70, por allá, esos años que ya se estaban estableciendo esas colonias francesas. A mí me importaba, repito, que el río Macasía o el río el Libón o el río Joca, que desembocara para allá, porque era lo mismo. Los lanceros de Bánica estaban en Bánica y estaba Vallajá y la Maguana, que era allá, era de nosotros eso. Hasta que en 1604 Osorio decretó las despoblaciones de la banda norte de la Española. Y salió la Maguana y la Yaguana, y salió Puerto Plata y Montecristi, y toda esa gente se trasladaron a Monte Plata y Vallaguana y se quedó vacía la Española, se dividió. Entonces nuestros ríos descargan en Haití. ¿Es verdad? Y los haitianos no descargan aquí. Oigan cómo es. Y nosotros lo que hacemos es que le cedemos el agua en Artibonito. Muy bien, porque tampoco no vamos a represar los ríos para hacerle un daño a aquellos. Eso es una cuestión de lógica. Por eso se establecieron esos tratados. Y sobre la base de esos tratados era que teníamos que trabajar. Y seguir insistiendo diplomáticamente, porque para eso es que se firman los tratados, porque los tratados se firman como si fuera un pacto en el agua. No es para invocarlo cuando haya que invocarlo. ¿Por qué? Porque fue lo que yo decía aquí, cuando en 1896, don Emiliano Tejera fue a representar a República Dominicana en el arbitraje con el Papa León XIII, con los haitianos. ¿Qué fue lo que se llevó en la mano? Ahí estaba el tratado del año 1874. Fue lo que llevó don Emiliano. Eso fue lo que se comenzó. Ahí fue un tratado de amistad y de paz y de frontera con los haitianos. Pero ese tratado, esos terrenos eran de nosotros. Las zonas de hincha y todo aquí. Pero se dinamitó por parte de los haitianos, dinamitaron ese arbitraje. El Papa León XIII no votó de allá, haitiano y dominicano. Pero Emiliano Tejera llevó desde Barrio Nuevo. Francisco de Barrio Nuevo, creo que era Francisco. Y el tratado de paz con Enriquillo, eso fue el primer documento que llevó. Mire lo que son, mire quiénes son los dueños de esos terrenos. Mire quiénes son los primaciales ciudadanos que se establecieron ahí. Miren de quién es aquello. Ahí había haitianos en esa época. Ni Lemba, ni nadie. Era Enriquillo, el cacique Enriquillo. Y Francisco de Barrio Nuevo representando a Carlos, creo que era Carlos III, no me acuerdo, Carlos I. El asunto es que República Dominicana tiene que invocar sus tratados diplomáticamente. Bueno, aquí apelamos a la fuerza, a creer que aquel esqueleto no representaba nada, pero no hicimos nada. El gobierno no hizo nada. El nuestro se quedó ladrando. Repito, si queremos que se resuelva ese problema, y la única forma de resolver ese problema de forma saludable para los dos pueblos, es que en la laguna de Saladilla, oíganse bien, se levante un muro de 5, 10 metros, 6 metros, 7 metros, un muro ahí, un dique, mejor dicho, y que ese dique, tipo el de Pedernales, derive 5 metros cúbicos para Haití y 5 metros cúbicos para República Dominicana, y puedan irrigarse 80 o 90 mil tareas entre los dos pueblos, las dos zonas. Tienen agua los haitianos y tendríamos agua nosotros. Además, ellos tienen afluentes. Yo citaba ayer el Hasa, el Canari y el Le Massieu, no sé cómo que se llama. Son 3 afluentes haitianos que descargan sus aguas en el Masacre. Aguas abajo ya cayendo a Saladilla. Y entonces, Saladilla sería la solución, aunque es un parque nacional hoy. Pero un dique distribuidor de esas aguas que caerían en exceso, porque quieras o no, la descarga
del río Masacre es en Saladilla y la bahía de Manzanillo. Ahí es que descarga el río en el Atlántico. Saladilla es un receptáculo allí, un reservorio que serviría para eso. Pero aquí no hay juicio. Aquí lo que hay son unos técnicos improvisados. En el INDRI, bombas eléctricas, vamos a poner bomba y bomba. Pero ¿y el agua? Vamos a hacer pozos. Ok, ojalá lo hagan. Pero todo eso es reeleccionismo. Por eso la expresión de Leonel Fernández. Hombre reeleccionista u hombre de Estado. Los hombres de Estado tienen que pensar en las cosas de Estado, como esas cosas que estamos hablando nosotros. Esa solución por vía de Saladilla sería una solución que va a resolver los problemas de los dos pueblos. Porque yo creo que la misma presa de Don Miguel no va a resolver el problema. Y ojalá la hagan, porque también esa sería una buena reserva de agua que se puede administrar entre los dos pueblos también, no hay duda de ello. Pero esto es una especie de locura que uno sabe que todo eso nada más apurando cosas para quedar bien en un momento en que no se puede quedar mal. Porque estamos en un momento de reelección. Eso es todo. Bueno, yo creo que nosotros necesitamos un decreto de San Fernando para los pirómanos, principalmente los haitianos, que le encanta el fuego y dañar, y yo soy aquí un crítico de ese machetero haitiano que he dicho que con una caja de fósforo y un machete es capaz de tumbar la Amazonia. Yo hoy vi una noticia que me llamó la atención. En el Ceibo, prisión preventiva nacional haitiana. El juzgado de instrucción del Ceibo le impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a un nacional haitiano que fue arrestado tras provocar un incendio en un cañaveral del grupo empresarial Central Romana Corporation. En aquel tiempo de Charles Bludo, de Teobaldo Rosell y de Álvaro Carta, en aquel tiempo, repito, ese haitiano era un hombre muerto, porque nosotros tenemos que declararle aquí el decreto de San Fernando a esos pirómanos que están quemando bosque, aquí haitianos y dominicanos que se pasarlo por las armas inmediatamente, el ejército que lo pase por las armas, porque si no vamos a perder la foresta nacional que ha tenido esto un esfuerzo enorme que se han hecho en este país, los gobiernos desde Balaguer para acá y gobiernos que se han ocupado unos y otros más y menos, pero todos han tenido algún interés en el medio, en los recursos naturales nuestros. ¿Y cómo es posible que vengan haitianos a quemar bosques, a quemar cañaverales? Aquí hay que pasarlo por las armas, porque Fernando Arturo de Meriño era cura y aplicó la pena de muerte siendo cura y presidente de la República. Ahora, fue lo que él dijo, yo puse la espada. Los que se murieron en este proceso se clavaron ellos mismos en la espada. Por eso puso a Heró que aplicara el decreto. Así hay que aplicar un decreto a los pirómanos, porque no es posible que nosotros tengamos que ver incendiarse, señores, nuestras cuencas, nuestros bosques, que es lo único que nos queda para alimentar los lagos que hemos creado allí, que se construyeron esas presas. ¿Cómo es posible que este país tenga que estar viendo cómo sus bosques, estos haitianos quemando a red de uno y otro para un conuquismo y una cosa que ya acabaron con Haití, van a acabar aquí y vamos a tolerar eso? Y estos gobiernos temblorosos que no se atreven a actuar, entonces el país lo vamos a perder, va a la ruina, como hemos dicho. ¿Por qué? Para mantener ese personalismo torpe y venal, todo ese reeleccionismo. Ese reeleccionismo que se basa, se fundamenta en la corrupción, en esa corrupción a través de dádivas, de títulos definitivos, de bonos, pensiones, todo eso, bonos, votos. Ese es el personalismo torpe y venal que nos conduce a la ruina. Eso es lo que va a pasar.
Entonces no nos atrevemos a actuar contra esta etnia haitiana que ha copado el país. Porque entonces los poderes y la geopolítica nos afectan. ¿Y qué gobierno tembloroso que tenemos? Entonces el problema no es de que la ONU nada más, no es la ONU que quiere hacernos daño a nosotros, son los mismos gobiernos dominicanos que no tienen el carácter para defender la soberanía y la integridad del territorio nacional y la identidad del pueblo dominicano. ¿Dónde está el carácter? Muy bien, bueno, vamos a hacer la denuncia. La ONU sí me quiere matar, ok, pero yo tengo aquí para defenderme de que no me mate. ¿Quién es que tiene que defender a los dominicanos? Es su gobierno que tiene que dar la cara. Pero nosotros aquí no vamos a permitir que la solución haitiana sea República Dominicana. Muy valiente, muy bonito. ¿Y qué? Eso es quijotesco. Vamos a repatriar, que es lo que le duele a quienes quieren imponer esas políticas. Pero no nos atrevemos. ¿Por qué no se atreven? Porque son gobiernos temblorosos, solamente fundamentados en ese personalismo torpe y venal. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.